Saludos, bienvenidos al podcast de despertar.cr. Obviamente el tema del día miércoles ha sido la gestión que arrancó el presidente de la República, Rodrigo Chávez, en procura de un referéndum. Vamos a ver, detallemos algunos elementos. Al ser las 10:40 de la mañana de este miércoles, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, llegó a la Plaza de la Democracia y se dirigió a la Asamblea Legislativa, donde presentó un proyecto de ley para la convocatoria a un referéndum, proyecto que denominó Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica. Pero esa no es la única vía. Su esfuerzo será a doble puya, pues lo intentará también por la ruta de la iniciativa ciudadana. Para ello consiguió que una persona vaya al Tribunal Supremo de Elecciones a iniciar el proceso. Para avanzar por la línea del Congreso, el mandatario necesita que los diputados respalden su gestión y le acompañen elevando el proceso ante el tribunal. En cambio, por la vía de la iniciativa popular se requiere de un camino diferente, comenzando por el aval de los magistrados electorales para recoger firmas en respaldo del plan. A través del referéndum, el mandatario puede preguntar directamente a los ciudadanos si están o no de acuerdo con algunas iniciativas que busca impulsar, pero un voto favorable no implica que el electorado se esté pronunciando sobre la forma de llevar adelante esos planes. Chávez se hizo acompañar por ministros y presidentes ejecutivos para entregar el proyecto de ley en la Secretaría del Primer Poder de la República. Vamos a ver, detallemos aquí algunas cosas importantes. En primer lugar, el presidente Chávez buscará a través del referéndum que se limiten los alcances de la Contraloría General de la República. En la propuesta que presentó ante la Asamblea Legislativa este miércoles se incluyen una serie de reformas a la ley orgánica de esa entidad. El texto plantea una modificación al artículo 12 de la Ley de Creación de la Contraloría, entre otras cosas, para eliminar la potestad de ese ente de emitir criterio previo sobre las acciones de la administración pública. Esa norma pasaría a leerse de la siguiente manera. Ojo, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política, es claro que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones, no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la Administración Pública en toda su extensión, ni sustituir las competencias de la Administración Pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la Administración Pública. Y a eso agrega otra modificación para que la Contraloría no pueda suspender actos o contratos por la vía de resoluciones de los procesos de investigación que lleve a cabo. En ningún caso el ejercicio de esa potestad, es decir, la de investigación, suspenderá la ejecución de los actos y contratos del Estado o sus instituciones, suspensión que solamente podrá efectuarse mediante la respectiva orden judicial de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso, diría en adelante un nuevo último párrafo en el artículo 22 de la referida ley. Finalmente, la propuesta de reforma que el Ejecutivo busca que sea respaldada por los electores en un referéndum, incluye una modificación al artículo 9 de la Ley de Control Interno. Ello con el fin de que en la parte final se deje claro que la Contraloría General de la República únicamente podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad. Es decir, solo una vez que la auditoría interna de una institución se pronuncia sobre una situación, la Contraloría podrá entrar a analizar lo actuado. Temas y más temas, porque el presidente de la República, luego de la presentación de su propuesta ante la Asamblea Legislativa, ofreció su tradicional conferencia de prensa de los días miércoles y en ella, tanto él como la ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández, insistieron una y otra vez en advertir que su propuesta lo que busca es fortalecer a la Contraloría General de la República. Y cuando se lee el texto del plan, se ve todo lo contrario. Y no solo eso, llamaron la atención tanto el presidente Chávez como la ministra Fernández en el sentido de que la gente no se debe dejar engañar por quienes digan que el proyecto busca debilitar
a la Contraloría General de la República. Pero basta, insisto, revisar el texto para darse cuenta de que esa es la vía por la que va la propuesta que han hecho ante la Asamblea Legislativa. Y precisamente la Contralora General de la República, Marta Acosta, advirtió que la iniciativa de referéndum impulsada por el Poder Ejecutivo está enfilada en su mayoría a desmantelar las competencias de la Contraloría General de la República. Así lo afirmó Acosta luego de conocer por el fondo los proyectos en los cuales el Poder Ejecutivo tiene interés que el pueblo se manifieste a través de esa herramienta jurídica. El referéndum que impulsa Chávez contempla 3 temas, entre ellos está la reforma del artículo 4, inciso D de la Ley General de la Contraloría General de la República que establece las competencias de la entidad. Acosta reseñó que el tema merece un análisis de fondo sobre sus efectos e impacto y como es habitual en la Contraloría General de la República, lo harán con profundidad y responsabilidad, según dijo. Lo que sí es evidente es que la iniciativa del Poder Ejecutivo se centra casi por completo en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General, suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses. Principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública, apuntó Acosta. Con la idea de llevar adelante el proyecto denominado Ciudad Gobierno, bajo las premisas que impulsa el Poder Ejecutivo, este planteó una reforma a la Ley General de Contratación Pública que permitiría recurrir a un procedimiento especial. Básicamente se trata de una reforma al artículo 67 de la referida ley, de manera que se permita la construcción de obra en terrenos del Estado, aun cuando quien lo lleve a cabo sea ajeno a este. Bajo esa premisa, el artículo 67 de la Ley General de Contratación Administrativa pasaría a leerse de la siguiente manera. Compra y arrendamiento de bienes inmuebles. La administración podrá comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles sin emplear procedimientos ordinarios, para lo cual se requeriría en todos los casos lo siguiente. A. Estudio que demuestre que la opción seleccionada es la más rentable y viable. Para ello se pueden utilizar los instrumentos del Sistema Nacional de Inversión Pública. B. Avalúo elaborado por el órgano especializado de la administración respectiva o en su defecto por la Dirección General de Tributación u otra entidad pública competente que define el valor del inmueble o el precio del arrendamiento. C. Estudio de mercado de las cuotas o eventuales cuotas de arrendamiento que lleve a determinar la idoneidad del bien que se pretende adquirir o arrendar. D. Acto motivado adoptado por el máximo jerarca de la institución involucrada. Tal acto deberá tener como fundamento todo lo indicado en los incisos anteriores. De no cumplirse alguno de los anteriores requisitos, deberá promoverse el procedimiento de contratación que por monto corresponda. El arrendamiento de bienes inmuebles se regulará por la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos del 10 de julio de 1995. Su plazo y sus prórrogas contractuales se establecerán de acuerdo a la Ley 7527, siendo su plazo máximo hasta por 30 años. Para el reajuste de la renta o precio se aplicará lo dispuesto en el artículo 67 de la citada ley. Seguimos la lectura de cómo quedaría este artículo. La calificación contable del contrato de arrendamiento deberá cumplir con las normas y principios de contabilidad según corresponda. Cuando se trate de un arrendamiento financiero, será aplicable lo dispuesto en el artículo 77 de esta ley. La administración podrá adquirir o arrendar inmuebles por construir, en proceso de construcción o construidos de acuerdo al interés público. En estas compras o arrendamientos, la administración podrá incluir servicios de diseño, construcción y obra que se requieran para la mejor consecución del bienestar general. Es permitido el arrendamiento de bienes por construir en proceso de construcción o construidos sobre terrenos públicos, sean estos propiedad de la administración arrendataria o de cualquier otra entidad. En ningún caso la propiedad de un terreno público bajo este supuesto pasará a ser del arrendante durante el plazo del contrato o cuando éste finalice. Las entidades públicas propietarias de los terrenos podrán otorgar derechos de uso a terceros a fin de satisfacer el interés público. Estos derechos de uso no deben exceder el plazo de 30 años. Ojo que
El trasfondo de este asunto tiene que ver con la disputa que mantiene el Poder Ejecutivo con la Contraloría General de la República en torno a la posibilidad o no de construir obra pública con recursos privados en terrenos públicos. Esto tiene que ver fundamentalmente con el proyecto de ciudad-gobierno, que implica la construcción de una serie de edificios para albergar oficinas de ministerios y otras instituciones públicas, y ahora se ha agregado también el proyecto que tiene Habdeba, que está desarrollando Habdeba, porque es un proyecto que no se ha terminado de elaborar, para la construcción de una marina y una terminal de cruceros. Todo lo que ronda alrededor de esa iniciativa implicaría que Habdeba ponga los terrenos y que inversores privados desarrollen las obras. Y ahí hay una discusión abierta con la Contraloría que sostiene que no se puede contratar construcción o acordar construcción de obra pública en terrenos públicos, pero con fondos privados. Ese es el tema de fondo en todo esto. Entonces, el gobierno plantea la posibilidad de que a través de esta ley simplemente se vuelen el esquema de las licitaciones, que es el vigente en la actualidad, para pasar a un esquema donde se pueda contratar directamente alternativas de estas que está promoviendo. Un punto muy importante, el presidente Chávez insiste en que, y así lo reiteró varias veces ayer durante su conferencia de prensa, las licitaciones han contribuido a la corrupción. Y ese es un argumento central de toda su tesis. Incluso preguntaban tanto él como la ministra Fernández dónde estaba la Contraloría cuando se dieron varios casos de corrupción que hemos conocido a través de los últimos años. La pregunta aquí es si realmente eso es cierto o no. Porque echarle la culpa a los procesos de licitaciones por los procesos de corrupción parece que no tiene un sustento real. Y por el contrario, también cabe aquí la pregunta de si un esquema como este que está impulsando el Poder Ejecutivo no puede llevar a procesos de corrupción. ¿Cómo se garantiza que no haya corrupción en la escogencia de las empresas que van a invertir, en los términos que se le den a esas empresas y en el manejo de todo el proyecto? Es decir, pareciera que son dos discusiones diferentes, pero que el señor Chávez y su equipo de gobierno están mezclando en aras de que la gente piense que el problema del país son las licitaciones. De todo esto vamos a estar repasando sistemáticamente ahora que este asunto ya entró formalmente a la Asamblea Legislativa y entró también formalmente al Tribunal Supremo de Elecciones, porque el periodista Edgar Espinosa, esposo de la diputada oficialista Pilar Cisneros, resultó ser lo que Chávez llamó ciudadano distinguido y que fue escogido por él para iniciar ante el Tribunal Supremo de Elecciones el proceso con que procura llevar a cabo un referéndum. Espinosa se presentó a la ventanilla única del tribunal este miércoles acompañado por la propia Cisneros y manifestó que llegaba en representación de los ciudadanos que están desesperados porque los proyectos de ley que impulsa el gobierno no avanzan. Más temprano Chávez había insistido en que a las 2 de la tarde un ciudadano distinguido, como le llamó, iba a presentarse ante el tribunal para solicitar la puesta en marcha del proceso para el referéndum. Según Espinosa, a pesar de que para ello se requiera el respaldo de un 5% del padrón electoral, lo que supone unas 180,000 firmas, saben que podrán recoger aún muchas más. Incluso señaló que la propuesta viene a buscar una solución para un Estado que durante los últimos 76 años ha sido nada más una tiranía en democracia. Señalaba a la diputada Cisneros a la hora de acompañar a su marido que muchas personas le han
puesto mensajes preguntando dónde firmar y aseguró que lograrán conseguir las firmas máximo en 45 días porque los costarricenses quieren un cambio. Explicamos un poquito este esquema y perdonen ustedes que este podcast se haga un poquito más largo o mucho más largo de lo normal. Por un lado, al llevar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, el presidente de la República pretende que los diputados lo acompañen en la idea de realizar un referéndum. Aquí hay que tener claro que se requiere que los diputados aprueben en el plenario ese plan. Y ahí comenzaría un proceso en el cual lo trasladan al Tribunal Supremo de Elecciones, que entonces, bajo ese esquema, tendría que convocar a ese referéndum. Eso parece poco viable, porque las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa, salvo el bloque oficialista, no tienen por ahora la intención de dar el visto bueno a la propuesta que presentó el presidente. Por el otro lado, la iniciativa popular, en este caso poniéndole el rostro de Edgar Espinosa, supone un proceso un poquito complejo. Vamos a ver. Ahora el tribunal debe resolver si le da curso a la gestión que presentó Espinosa y a partir de ahí entonces tendrá que elaborar las formas para que él recoja las firmas que se requieren para respaldar la solicitud. Una vez que estas firmas sean recogidas, el tribunal debe cotejarlas y luego de eso debe validar los temas que se están planteando en esta consulta popular. En ese punto, la sala también deberá enviar el asunto a la sala, el tribunal, deberá enviar el asunto a la sala constitucional para que los magistrados se pronuncien sobre eventuales vicios de constitucionalidad. Una vez que los magistrados de la sala le den el check al asunto, regresa al tribunal, que entonces tendrá que preparar un presupuesto, enviarlo al Ministerio de Hacienda, que a su vez tendrá que enviarlo a la Asamblea Legislativa para conseguir los recursos para llevar adelante el referéndum. Y todo este proceso que estoy señalando lo tendrán que tener terminado antes del último domingo de abril del próximo año. ¿Por qué? Porque la convocatoria a referéndum se tendría que dar 3 meses antes de que se efectúe ese referéndum. Y ese referéndum no puede darse dentro de los últimos 6 meses previos a las elecciones nacionales del 2026. Eso nos ubica en el último domingo de julio del próximo año, tomando en cuenta que el primer domingo de febrero es el 1 de febrero en el 2026. Entonces, todo este cuadro nos establece un calendario muy ajustado en el que se tiene que mover este asunto. Lo otro es que actualmente hay 4 solicitudes planteadas ante el tribunal para realizar referéndums. Uno de ellos está adelantado porque ya el tribunal le dio curso al asunto e incluso ya el ciudadano que lo presentó recogió los documentos para comenzar la recepción de las firmas. Entonces ese ya va encaminado y no tiene que ver con estos temas. Finalmente, a esto hay que apuntar que, de acuerdo con la regulación que existe en torno al referéndum, solo se puede hacer un referéndum por año en nuestro país. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para establecer cuál es el escenario real que tenemos aquí. Y es importante irlo entendiendo para no generar, digamos, falsas expectativas alrededor de todo esto que arrancó ya con la presentación formal que hizo el presidente de la República en relación con
en relación con este asunto. Ahora bien, a todo esto hay que agregar un tema adicional, porque no se trata de dejarlo pasar por alto. Resulta que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, ansía la aprobación de cambios a la Constitución política, pero reconoció que este anhelo no se concretará durante los próximos 2 años. Sostuvo que para ello se requieren de 38 votos de diputados que estén a favor de convocar a una asamblea constituyente. Este punto quedó evidenciado cuando, junto a la ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández, exponía los puntos de la solicitud de convocatoria a referéndum planteada tanto ante la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa como ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Y ojo, coincidió con el hecho de que esta misma semana un canal de televisión regional muy cercano al presidente Chávez diera a conocer que este conversó con su par de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la reelección presidencial. Eso sí, en el caso costarricense la normativa no permite que sea consecutiva como en El Salvador, sino que el interesado debe esperar 2 periodos después de dejar el cargo para volver a optar por él. Si no hay 38 votos de acuerdo en cambiar un artículo de la Constitución política y llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, no vamos para ninguna parte. Por eso, el siguiente paso no creo que ocurra en estos 2 años. Va a ser tratar de llevar a 38 diputados a la Asamblea Legislativa que tengan una mente que reconozca que Costa Rica requiere cambios mucho más profundos sobre el marco constitucional, afirmó Chávez al hacer referencia a este tema entre las muchas cosas que se dijeron en la presidencia de la República este miércoles. Pese a su aspiración, Chávez no mencionó los temas de la Constitución que en su criterio merecen ser cambiados. Reclamó que, aunque se contara con el voto de apoyo del 100% de las personas que integran el padrón electoral, nunca nos van a dejar, dijo. Bueno, sobre este tema también hay que ser muy cautelosos, ¿verdad? Porque cuando uno quiere un traje a la medida, debería ir a la sastrería a conseguirlo. Cambiar la Constitución para convertirla en un traje a la medida para poder reelegirse es una cosa peligrosa. Ya hemos visto ejemplos en Nicaragua, en El Salvador, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en fin. Todos países donde se permite la reelección sucesiva. Y hemos visto los resultados de esa situación. También estaremos detrás de este tema permanentemente para ver cómo evoluciona. Hasta aquí, amigos, este repaso que se nos extendió quizás 3 veces lo normal. El tema lo amerita y los invitamos a ver más detalles en despertar.cr, a seguirnos en nuestras redes sociales y a seguir sintonizando los podcasts que preparamos a diario para ustedes. Hasta la próxima.